hemos hablado de vector posición, ¿no? Entonces, esta es su notación, ¿ya? Esta es su notación, ¿no? Este es el vector posición. Luego del vector posición también hemos determinado este delta R, que era el desplazamiento, ¿no es cierto? Y también en forma vectorial, ¿no? Pero acompañado de esto ha venido el delta T, que era un escalar, ¿no? Y este delta T era T sub tiempo final menos tiempo inicial, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, en nuestras notaciones nosotros a este T sobre P le vamos a llamar simplemente T, ¿ya? En nuestras notaciones le vamos a llamar eso. Entonces, esto tenemos en cuanto, digamos, a los conceptos básicos, ¿no? Desplazamiento, vector posición y el delta T, ¿no es cierto? Tiempo transcurrido. Y ahí se ve más claro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, una vez que hemos establecido esto, hemos hablado de velocidad media, ¿no? Velocidad media como vector. Pero ¿quién era la velocidad media? ¿No? Era el cociente entre el vector desplazamiento dividido el tiempo transcurrido, ¿no? Esta es su definición, ¿ya? Ahora, de este también hemos hablado de su módulo, ¿no? Esta es la velocidad media, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pero si nosotros hallamos el módulo de la velocidad media, ¿no? Aquí hay varios conceptos, ¿no? Entonces, esta era velocidad media, pero representa el tamaño, representa el tamaño de ese vector, ¿no es cierto? A esa velocidad media le hemos llamado, ¿qué le hemos llamado? A ver, hay velocidad de la velocidad instantánea y la velocidad media, perdón, rapidez media le hemos llamado, ¿no? Bueno, hay veces se le va a algunos términos, ¿no? Esto es hacer, perdón, rapidez media se llama, ¿no? Es el vector como velocidad, este es en cambio rapidez, ¿no? Rapidez, pero rapidez media, ¿no? Luego hemos hallado, luego hemos visto que la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea era esta, ¿no? ¿Cómo se definía? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan la definición? La definición de velocidad instantánea, el límite, decía, ¿no es cierto? ¿De quién? De esta función, ¿no? El límite de la velocidad media. Entonces, era la derivada del vector posición, ¿no? Esa es la velocidad instantánea, ¿ya? ¿No? Entonces, eso es vectorialmente, ¿no? Ahora, si quieren hablar de rapidez instantánea, es decir, la rapidez propia, la que estudiamos en este tema de física, simplemente va a ser su módulo, ¿no? Un módulo, y en este caso su módulo va a ser B. Pues esta es la rapidez, pero instantánea, ¿no? Rapidez instantánea en ese tiempo, fijo, ¿no? Pero en un instante de tiempo, esa es la rapidez, ¿no? Y después, bueno, ¿qué más hemos hablado? De la aceleración media, ¿no? Aceleración media. Y la aceleración media no era más que el cambio de velocidad. Bueno, aquí no está, aquí o no. El cambio de velocidad respecto del tiempo, ¿no? Y este delta V, vectorialmente, es velocidad final menos velocidad inicial, ¿no es cierto? Y a esta velocidad final le vamos a llamar V, ¿ya? Entonces, ahí está, fíjense. Entonces, esa es la fórmula, si vale la expresión, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, esa es la aceleración media. Después también hemos hablado de la aceleración instantánea, ¿no es cierto? Así como esto, ¿no? Fíjense, la velocidad media y la velocidad instantánea. ¿A qué es igual la aceleración instantánea? Era ese, ¿no? La aceleración instantánea. A ver, ¿alguien recuerda? Más o menos tiene que ser similar a esto, si vale la expresión, ¿no? Aquí, por ejemplo, es delta R sobre delta T. Entonces, ¿quién será? ¿Alguien se acuerda? Entonces, si ustedes observan bien aquí, lo que está sucediendo es lo siguiente, fíjense. Para que tú halles la velocidad instantánea es la velocidad instantánea, ¿no? Tienes que fijarte en el vector posición, su derivada, ¿ok? Y eso tienes que fijar. Ahora, si vos quieres hallar la aceleración, entonces tienes que fijarte en el vector posición. ¿Dónde está nuestro vector posición? Bueno, en realidad, nuestro vector posición sería siempre
en función de un vector que sea base, digamos, ¿no? Y ese vector base sería fíjense. Y aquí tendríamos que este B siempre va a estar en función del tiempo, ¿no? Siempre, porque la velocidad media siempre está respecto del tiempo, ¿no? Del tiempo transcurrido. Eso quiere decir que este es nuestro B de t, digamos, ¿eh? Esa es una función en términos del tiempo. Entonces, así se define la aceleración media en términos de sus velocidades instantáneas, y la aceleración no es más que la derivada de aquello, ¿ya? Entonces, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad instantánea, ¿no es cierto? Va a ser su velocidad. Entonces, esta sería nuestra otra formulita. Ahora, si nosotros queremos sacar la aceleración, bueno, en este caso se llama aceleración instantánea, ¿no? Ahora, si quieren sacar la, ¿cómo le podemos llamar? Rapidez, bueno, ya no tendría ese denominativo, ¿no? Si sacan su módulo de este, nos va a dar propiamente A, ¿no es cierto? Que en este caso para nosotros va a ser la aceleración en un instante de tiempo, digamos, ¿no? Pues esta va a ser nuestra aceleración. Aceleración en un instante. ¿Se dan cuenta? Entonces todo está relacionado, todo está unido. ¿Qué nos sirve a nosotros? Estos, ¿no? Ahora, de aquí se puede sacar una situación, fíjense. Este R' de t está relacionado con B, pero la derivada de este B está relacionada con la aceleración. Entonces, podríamos sacar una otra fórmula, fíjense, haciendo esta cadena más o menos. Esto es respecto de B, su derivada, y este es el B de t, ¿no? Entonces, fíjense, diremos de esto, ¿no? Relacionar, si quieren le podemos colocar alfa, beta. Podemos ir relacionando alfa y beta. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, y si nosotros relacionamos alfa y beta, pues tenemos lo siguiente. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Bueno, así sería. B de t, que sería este, ¿no? B de t, dice que es igual a R' de t, a la derivada, ¿no? De la función posición. Entonces, si nosotros relacionamos, en todo caso sería así. Ahora, dice que la aceleración respecto de un instante es igual, dice, ¿no? A B' de t. B' de t. Ahí, ¿no ve? B' de t. Ese es su razonamiento. Ahora, pero si nosotros aquí, fíjense, derivamos, si nosotros derivamos esta, ¿no? Esta de aquí, entonces tendremos que derivar esta. Pero como esta ya es derivada, sería doble derivada. ¿Dan cuenta? Si nosotros derivamos esta respecto de t y lo volvemos a derivar, entonces ya no sería la primera derivada, sería la segunda derivada, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esta aceleración, como es B' de t y este es B' de t, entonces sería la segunda derivada en t del vector posición. Es decir, nosotros si aquel vector posición en la parte de arriba, fíjense, este vector posición, que es de la posición de una partícula en su trayectoria, si lo derivamos una vez, encontramos la velocidad. Y si le derivamos otra vuelta, dos veces, vamos a encontrar la aceleración, ¿no? Como allá se manifiesta. ¿Sí? Derivado una vez, ¿dónde está? La derivada de la vector posición nos da la velocidad. Y si derivan nuevamente la velocidad, van a encontrarse. Perdón, si deriva nuevamente el vector posición, que sería este B'. Pero ¿quién es B' por definición? Es la aceleración de esa partícula, ¿no es cierto? En ese sentido funciona, ¿ya? A ver, ese ejemplo que les decía, ya les he dicho recuerdo, por si acaso. Entonces, dado, dicen, B de t, la velocidad instantánea en este caso, ¿no? Dice que es 3t² y
luego dice menos t corta, y luego dice más 7t cubo k, ¿ya? Eso es la velocidad instantánea de una partícula en un instante de tiempo t, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros podemos hallar, podemos decir AY, la aceleración media, bueno, es que se pongo larga, ¿no es cierto? Aceleración media, AM le pondremos. ¿Ya? Para nosotros hallar una aceleración media tenemos que tener dos instantes en que el vector se posiciona. Entonces, diremos en t igual a 1, bueno, lo más básico, cambiaremos en 2 segundos y de, qué sé yo, ¿no? 4 segundos, digamos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? En ese tiempo, digamos, vamos a hallar porque esta función b de t, por si acaso, es un comportamiento de una partícula en el espacio. Dependiendo de los valores de t, puede ser unas curvas o algo que, digamos, represente esta trayectoria, ¿no? de esa partícula. Entonces, esta es su velocidad, dice, en un instante de tiempo t. Entonces, dice, a partir de eso, hay aceleración media entre este y este, dice. Incluso nos podíamos preguntar de esta situación, fíjense, la aceleración en un instante de tiempo, nos podemos preguntar, simplemente haya su módulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí también en la aceleración, ¿qué cosa más hay? Fíjense, aquí está la aceleración, ¿no? Ven, observa, ¿no? Él dice el cociente entre la velocidad, ¿y qué es esta velocidad? Es velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? En un instante de tiempo. Entonces, es el cociente, dice, entre el tiempo transcurrido, dice, ¿no? Entonces, nosotros podemos hallar esta aceleración media, lo vamos a hallar vectorialmente. Pero, ¿qué podemos hallar de esta aceleración media también? Su módulo, aquí lo hemos colocado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es velocidad instantánea. Ah, perdón, esta es la velocidad media. ¿Dónde está nuestra formulita de su módulo? No hemos escrito, a ver aquí. El módulo de la aceleración media es justamente la aceleración media como tamaño, ¿no es cierto? Esa partita nos va a faltar. Y bueno, esta es la aceleración ya como instantánea, este es su módulo, y bueno, esto también se puede hallar, ¿no? Entonces, a esto se le llama rapidez, aceleración en un instante. Bueno, en esos términos hemos definido, ¿no es cierto? A ver, hagamos aquello. ¿Cómo vamos a hallar? Entonces, fíjense, me dice, halle la aceleración media en ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, solución. Entonces, lo que yo tengo que hallar es la aceleración media, este vector, dice que es el cociente entre el cambio de velocidad dividido un intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos aclaraciones. ¿Quién es este? ¿No? ¿Quién es delta V? Delta V es una velocidad final y una velocidad inicial, ¿cierto? ¿Quién es la velocidad final? La velocidad final en este caso va a ser este, ¿ve? Y la velocidad inicial va a ser este. Se observa, ¿no? Y ahora, el tiempo transcurrido, ¿quién es? ¿Quién es bueno, este es ¿quién es el delta T? ¿Quién es el delta T? Entonces, ese delta T es tiempo final menos tiempo inicial, así le ponemos. Pero ¿quién es nuestro tiempo final en este caso? Es esto, ¿no? Podemos denotar el financiero con varias, manejando muchas variables. Podemos llamar T sub 0, T sub 0, nos vamos complicando, ¿cierto? Pero fíjense, este es el inicial. En todo caso, si yo quiero hacer este delta T, tendré que hacer, en mi caso, voy a tener que hacer 4 menos 2, ¿no? Y en este caso, ¿qué debería de hacer? La pregunta, ¿no? Tendría que hacer en la velocidad final
en este tiempo, pero sería en 4. Y va a ser menos la velocidad inicial, pero en el tiempo de 2 segundos. ¿Ve? Eso voy a tener que hacer. En todo caso, esta aceleración que vemos aquí va a ser así, ¿no es cierto? La aceleración media, entonces va a ser igual. Y como ya dice delta V, entonces va a ser velocidad final, es decir, en el tiempo 4, menos velocidad inicial en el tiempo 2 segundos. Y aquí va a ser delta T, que el delta T es T sobre menos T sub 0, es decir, 4 menos 2, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿y quién es B sub 4, no? Ah, perdón, estos son vectores. Estos son vectores, ¿no? Perdón. Aquí me estoy olvidando. ¿Ya? Entonces, esos son las velocidades en ese momento, ¿no? Las velocidades instantáneas. Entonces, ¿pero quién es? Alguien se preguntará, este B sub 4, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos ese B sub 4? Pues allá tenemos nuestra función, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Pero la velocidad en el instante 4, es decir, por si acaso ya, aquí. Ahí, fíjense, para t igual a 4, entonces tendríamos que hallar B sub 4, ¿no es cierto? Pero este B sub 4, no me alcanza mucho a ver esta partecita. Allá arriba está, ¿no? Ahí arribita lo podemos hacer, fíjense, se los voy a copiar. Es como si agarraran aquí B de 4, ¿no? Pero aquí al colocar 4 tendré que reemplazar en todos los que son 4, ¿no? Entonces este va a ser, por ejemplo, fíjense, 3 por 4 al cuadrado y menos 4 por j más 7 por 4 al cubo k, ¿no es cierto? Entonces, ese resultado sacamos, fíjense, sacamos ese resultado, ahí abajo lo voy a copiar, ese B sub 4, que ahí arriba, y lo que está en rojo, entonces dice 3 por 4 al cuadrado y menos 4j más 7 por 4 al cubo k, ¿se me ve? Entonces, eso aquí voy a copiar su resultado, ¿ya? Entonces dice 3 por 4 al cuadrado, eso es 16 por 3, eso es 48. Va a ser 48 aquí. Y luego dice menos 4j. Y luego dice 4 al cubo, 448. ¿Ya? Ese es B sub 4. La pregunta es entonces, ¿quién es ahora B sub 2 en la velocidad inicial, ¿no? Pues B sub 2 es igual. Entonces, directo lo voy a hacer ya. Entonces, allá es a ver, no vamos a hacerme con ustedes, ¿ya? Entonces, ahora aquí yo necesito para t igual a 2. Entonces, ¿cuánto será el primero? El primero va a ser 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Pues va a ser 12 y ya, te lo voy a mostrar, ¿ya? Y luego dice menos, entonces el t vale 12, va a ser 2 por t. Y aquí el t vale 2, ¿no? Para 2 estamos haciendo, ¿ya? Y este va a ser 2 al cubo, sería 8. 8 por 7, 56. Pues 56k, ¿no es cierto? Entonces ahí es por si copian, fíjense. 56k. Entonces, una vez que se han hallado esos valores, tendré que pasar acá, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí dice que hay que hacer la resta, ¿no? Pero podemos trabajar aquí mismo, ¿no? Si se observa, ahí mismo lo podemos hacer la resta. Va a ser B sub 4 menos B sub 2, dice. Entonces restamos, fíjense, aquí si quieren se pueden colocar así, ¿no? B sub 4 menos B sub 2 va a ser igual, y restamos, ¿no? 48 menos 12, eso es 36, ¿no? Y va a ser menos 4 menos 2. Entonces va a ser menos 2 J. Y aquí va a ser 448 menos 56, ¿no? Y eso les comento, 2, 9, 392 nos da. K, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el resultado que he sacado allá, lo voy a copiar, ¿ya? Pues va a ser 36 y menos 2J más 56K dividido, en este caso va a ser 4 menos 2, 2, ¿no? Ya, y finalmente, bueno, aquí la pizarra no me está alcanzando,
Ya, esta partecita sería, aquí se lo voy a copiar ya. Esto por si acaso, porque no confunda. ¿Ya? El resultado va a salir así. Igual, de aquí viene, ¿no? De este viene. 36 entre 2, 18i. 18i, se observa, ¿no? Ahí arribita. 18i, y 2 sobre 2, 1 sería menos j. Y 56 sobre 2, ¿cuánto es? Me daría 28, ¿no? Más 28k. ¿Se observa? Esa sería la aceleración media, ¿no? Esa sería la aceleración media que me ha pedido el problema. Entonces, observen ustedes que en términos generales, en estos ejemplos lo que yo he hecho es en el espacio, ¿no? En el espacio hecho. Pero fíjense que ahí hay bastante fórmula, ¿no es cierto? ¿Por qué hay bastante fórmula? Porque esto es general, es genérico, ¿no? Ahora, dependiendo de la dimensión del espacio, entonces estas fórmulas van a variar sutilmente, le podríamos decir. Movimiento unidimensional. En una dimensión, ¿no? Unidimensional. ¿Ya? Entonces, esto vamos a estudiar. Entonces, ahora obviamente dentro de la teoría deberíamos de hacer un análisis general, ¿no? Entonces, movimiento, por ejemplo, movimiento en una dimensión, así le puedo nombrar, ¿no? En 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Ahora, si nosotros, este de 3 dimensiones, también puedo decir a 4 dimensiones, ¿no? A 5, obviamente que la teoría lo permite, pero su tratamiento debería ser un poquito más amplio, ¿no? Entonces, si pensamos en una dimensión, ya sería una línea, ¿no? En este caso, ¿no? Y tendríamos que, como estamos acostumbrados a los ejes, al sistema de referencia, entonces decimos el eje X, simplemente en una dimensión. En cambio, en 2 dimensiones pensamos en un eje X y en un eje Y, ¿cierto? Ahora, si pensamos en 3 dimensiones, pensamos en esta gráfica, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Entonces, estos ejercicios más antes que hemos practicado, yo les he dado en forma general en el espacio. Obviamente eso quiere decir que nosotros nuestros problemas podemos trasladarlos al plano y podemos trasladarlo a una recta. Porque vamos a trabajar ahora es el movimiento unidimensional, ¿ya? Ese movimiento unidimensional que es en una dimensión es la que nos va a permitir hallar nuestras formulitas que en el colegio nos han enseñado, ¿no? Ahora en 2 dimensiones va a alcanzar a esto, ¿no? Ahora, si alguien quiere estudiar la física de un modo genérico, entonces va a tener que trasladarse al espacio. Entonces, en ese marco más o menos está esa teoría, ¿ya? Entonces, nuestro título es movimiento unidimensional. Entonces, aquí dice el tratamiento, aquí eso colocaremos, ¿sí? El tratamiento matemático. Ahora, diferente a lo que son las dimensiones, que es lo siguiente, fíjense. Dice, en el caso de una dimensión, así le ponemos, ¿ya? Es un tanto, así le ponemos, un tanto muy diferente al caso, bueno, a los casos, le ponemos así, ¿ya? A los casos de 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque en el caso unidimensional, los módulos se van a confundir con los vectores. La notación va a cambiar. No es la misma notación. Por eso es que en el movimiento unidimensional, en todas estas fórmulas que estaban escritas más antes aquí, ya no van a existir flechas, porque es movimiento unidimensional, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, tenemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a considerar para un tratamiento preciso y
además haciendo la connotación respectiva diferente a nuestro estudio, vamos a considerar lo siguiente. Fíjense. ¿Cómo se trabaja en el espacio unidimensional? Al igual como hemos estudiado nuestra teoría, fíjense, podemos hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a observar una referencia. ¿Ya? Estamos tratando el movimiento unidimensional, ¿no? Vamos a tratar la posición de una partícula. La posición. Vamos a hablar también del desplazamiento de esa partícula. El desplazamiento. Vamos a hablar de su velocidad, ya de la misma partícula, y obviamente vamos a hablar de la aceleración. Entonces, ustedes observen que así como se ha hecho el tratamiento general, nosotros es exactamente, en este caso, hacemos lo mismo. ¿Ya? Exactamente hacemos lo mismo. Entonces, fíjense aquí dice referencia. Entonces, nuestra referencia, como es en una dimensión, la vamos a tratar así, dice. Sí. Pues una dimensión. Bueno, no voy a anotar todo. Pues fíjense, aquí la vamos a anotar. Una referencia. Entonces, como es unidimensional, una Z. ¿Ven? Ahí está, ¿ya? Entonces, esta es una línea recta que denota la forma unidimensional de la gráfica, ¿cierto? Ahora, en estas referencias dice un eje, dicen, ¿no? Un eje, porque es la referencia, un solo eje y un punto de origen, ¿no? Bueno, yo lo he colocado muy al rincón, digamos, bueno, aquí le colocaremos. Aquí le podemos colocar, si quieren, ¿ya? En esta dirección, en este eje, perdón, va a haber una dirección a la izquierda, perdón, un movimiento, quiero decir, ¿no? Un movimiento, dirección también en este caso, a la izquierda y a la derecha, ¿no es cierto? Porque eso es más o menos lo que estamos manejando en una referencia. Ahora, para hablar de desplazamiento, lo que nosotros deberíamos de trazarnos es la posición de una partícula en el trayecto de esta línea vertical, a esta le vamos a llamar X sub 0, ¿ya? Posición de un móvil, digamos, de una partícula que podemos denotar así, ¿verdad? Vamos con mis colorcitos. Aquí, ¿no? Aquí se puede anotar, ¿ya? Digamos, aquí hay un cuerpo, una partícula, pero en general este cuerpo particular va a denotar un móvil, un objeto, un cuerpo. O sea, dependiendo más o menos de esa situación, entonces a este nosotros le aseveramos. Los textos en general te van a hablar de cuerpos, de partículas, de objetos, de móviles, de todo eso te van a hablar, ¿no es cierto? Entonces, a este generalmente al X sub 0 le llamamos posición inicial, siempre, ¿ya? Y luego adoptamos una posición final diferente a este cuerpo, o a esta partícula, al cual le llamamos X sub F, ¿no es cierto? Pero nosotros ya, un poco para generalizar nuestra variable, le vamos a llamar X. Ahora, esta situación que manejamos, bueno, en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Qué podemos observar más o menos referente a lo que hemos estudiado? Fíjense, aquí lo que hemos estudiado, este sería, ¿no? Y aquí hay un recocido, hay un desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, a este le hemos llamado delta X. ¿Por qué X? Porque está en una sola dimensión. En nuestros casos, en general, hemos llamado delta R, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Delta R. Entonces, este sería nuestro delta R. Ahora, si nosotros más o menos hacemos una especie de, fíjense, un exagero, digamos, ¿no? Si hacemos un exagero, en el sentido de que aquí, digamos, está el movimiento de una partícula, decimos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí está el vector posición. Así hacemos el R de t, ¿no? Es el movimiento de la partícula en esa trayectoria. Pero ahora nuestra supuesta trayectoria, en este caso, es una línea recta, que es la unidimensional, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar en formas de los ejes cartesianos de las referencias. Entonces, muy fácilmente alguien puede decir, ¿cómo podría detectar yo este R de t? ¿No? ¿O quién es
¿quién va a ser en este caso? Nuestro R de t ya no va a ser R de t, va a ser en función de nuestra recta X, ¿no? Esta es nuestra recta, nuestro eje X, ese es nuestro eje X. Pues ese eje X ya no va a ser R de t, sino los vectores que van a estar aquí van a ser X de t, ¿no? Entonces, fíjense, a veces haciendo una especie, digamos, de una situación un poco, discúlpenme que ahora este no es burda, digamos, ¿no? Muy ordinaria, digamos. Entonces aquí podríamos construir el vector, ¿no? Como que ese sería el vector, un vector primero, digamos, ¿no? Y el otro vector sería, fíjense, más o menos haciendo una expresión, digamos, de que es así. Pues ese sería nuestro vector. Como que hemos hecho más antes aquí dos vectores y su desplazamiento va a ser de aquí a aquí, ¿no es cierto? Más o menos, una idea, digamos, un poco intuitiva. Pero estos vectores en realidad que estamos escribiendo, en realidad no es que no existen, están más o menos como que entendibles dentro de ese marco, ¿no? Ya. Ahora, nuevamente, fíjense, si nosotros aquí tomamos un t sub 0, o digamos llamado t, entonces aquí va a ocurrir un desplazamiento, bueno, un transcurrir de tiempo, de modo, bueno, por aquí por los de modo que va a venir esto y va a pasar un tiempo transcurrido que se llama delta t. Y en esta partecita va a ser t más delta t, ¿no es cierto? Entonces, a este generalmente en los textos le va a llamar t sub 0 y a este le va a llamar